La fuente de letras. Vamos a enfocar hasta el documento. La N, la negrita. La K, la cursiva. La S, el subrayado. Donde pone el número es el tamaño. Y justo a la izquierda del número es la fuente. La fuente recordamos que es el tipo de letra. Ah, pero no es el... No es siempre desplegando, no. sí, desplegando la flechita que está justo a la derecha de la letra que sale por defecto. ¿Puedo poner aquí una flecha junto con esta? Correcto. Muy bien. Y pongo fuente de letras. Fuente de letras. ¿Qué más hay que hacer? ¿Es todo? Ah, ¿eso qué es? Vamos a filmar vuestros papeles. Ah, Vamos a hacer un experimento. graciosa. Sé que no hemos hecho ningún cuadro de Muy bien. Vale, ¿todo claro? Ahora esta es lo que no tengo claro, el punto, los puntos estos. Pensar que, a ver, hasta la fecha solamente hemos hablado de la negrita, la cursiva, el subrayado, cambiar la fuente, el tipo de letra y el tamaño. ¿Vale? Tenemos seleccionado el título, vamos a seguir avanzando y vamos a conseguir ponerle un color. La negrita es para, Antonia, ¿para qué? Para cambiar. No, la negrita no es para cambiar la letra. No sé para qué. Para subrayar. La negrita es para poner una palabra en negrita, para marcarla más fuerte. Para subrayarla. ¿Vale? La raya, ¿no? Es como el nombre indica, la N, la negrita, es poner una palabra marcada más fuerte, más oscura, ¿vale? Oscurecerla. La K, la cursiva. No, era la S, es subrayar. La K, la ¿Y cursiva. para pagarlo dónde? ¿Dónde es para pagarlo? No es para subrayar. Para pagarlo. Es- Piensa que todavía no estamos apagando el ordenador, ¿vale? Esto después. Ahora estamos viendo las utilidades del programa, ¿Y para de un procesador de textos, ¿La S para qué? para subrayar. Subrayar, pero subrayar por debajo. La negrita sí que es... Pues que todo en la negrita es para cambiar el color, ¿verdad? No. Ah, no, ¿para qué? A ver, hasta ahora solamente hemos visto cómo cambiar la fuente, el tipo de letra, Ah, vale, cómo vale. cambiar el tamaño. ¿La negrita para qué? La negrita es marcar la palabra como su nombre indica, en negrita, Ah, vale, bueno. más oscura, más fuerte, marcada. Bueno. A ver, pensar que estamos acostumbrados cada día cuando leemos un periódico, nos encontramos, o un artículo en una revista, nos encontramos con estas opciones. Nos encontramos con palabras... Uy, esto queda fatal. Nos encontramos con palabras oscurecidas. Por ejemplo, coger las almohadillas. Las almohadillas que están bajo Para vuestros... destacar siempre algo, ¿no? Que están bajo vuestros ratones. Mirar, la palabra Secretaría de Acción Ciudadana está en negrita, está más destacada, muy bien. ¿Vale? Está oscurecida, ¿de acuerdo? Pues si quieres destacar en un texto algo, lo pones así. Correcto. Mirar, la xarxa òmnia está Xarxa la han en puesto tamaño más superior. ¿Vale? y más negro. O sea, estamos acostumbrados cuando cogemos una revista o un periódico a encontrarnos palabras en negrita, palabras en cursiva. Aquí, por ejemplo, ¿no? Lo importante es que vosotras ahora ya sabéis hacerlo.